el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Ninguno que milita, ninguno que sirve, se enreda, se mezcla y complica en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces todos los cristianos somos soldados, y somos soldados bajo movilización, reclutados a tiempo completo y sin tiempo de vacaciones. Y como soldados tenemos una sola orden: no se enreden en los negocios de la vida. ¿Qué significa esto? Nos está diciendo que no deberíamos comprometernos en otras ocupaciones seculares. No, de ninguna manera. Aquí nos está advirtiendo a no enredarnos. La palabra clave para entender este versículo es: no se enreden. ¿Qué significa enredarse? Significa enlazar, entretejer y liar algo con otra cosa. La palabra de Dios constantemente nos está exhortando a no enredarnos en los negocios de la vida. Esto no significa que sea malo que un creyente tenga una empresa, tenga un negocio, o que sea pecado ser un negociante. El peligro del cual nos advierte la palabra de Dios es no enredarnos, es decir, quedar maniatados o imposibilitados de hacer algo en la obra de Dios a causa de los negocios. O sea que el objetivo principal de Dios para cada uno de sus hijos es que nuestras vidas lo glorifiquen y que seamos el instrumento para que otros lleguen a apropiarse de la salvación que Dios ofrece en Cristo. Distraernos del verdadero objetivo de nuestra existencia como creyentes es un viejo truco de Satanás para oponerse a la obra de Dios. Vamos a ver un ejemplo bíblico y está en el libro de Nehemías, capítulo 6, del verso 1 adelante. Nehemías, capítulo 6, del verso 1 adelante. Dice así: cuando oyeron Sanballat, Tobías, Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el muro brecha alguna, aunque en aquel tiempo todavía no había puesto las hojas de las puertas. Este pasaje trata de una invitación que realizan Sanballat, Tobías, Gesén a Nehemías. No eran grandes amigos, más bien eran enemigos, porque dice la Escritura: y los demás de nuestros enemigos. Entonces, como eran enemigos, uno no puede esperar de un enemigo un gesto amable. Nehemías continuó la obra a pesar de la oposición de sus enemigos. La obra de edificar el muro de Jerusalén ya estaba por terminarse. Solo faltaba colocar las puertas. Fue en estas circunstancias, cuando faltaba poner las puertas, que Sanballat, Tobías y Gesén decidieron cambiar su táctica de ataque. Cuando vieron que sus tretas pasadas no surtieron efecto, se desesperaron y cambiaron la estrategia. Verso 2. Nehemías 6, 2. Sanballat
y Gesén enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos, dice Nehemías, habían pensado hacerme mal. La invitación parecía cordial, y a veces las invitaciones nos parecen súper cordiales. Parecía una invitación inocente. Era como si hubieran dicho: Nehemías, te invitamos, estás cansado, queremos que descanse, nosotros queremos lo mejor para vos. ¿No te parece que las aldeas del campo de Ono tienen un clima agradable, un clima bueno? Date un respiro, hombre, trabajas todo el tiempo, mucho trabajo. El trabajo te puede esperar. Nosotros nos vamos a encargar de cubrir tus gastos. ¿Qué le parecería una invitación así? Quizá en verdad Nehemías estaba cansado, porque Nehemías tenía apuro, tenía una carga emocional terrible. Él estaba cuidando el pueblo de Israel y la construcción de la muralla todavía no había terminado. O sea que Nehemías es seguro que necesitaba un descanso. Y esa invitación era una tentación sumamente fuerte. Pero Nehemías, en las palabras de sus enemigos, sentía algo extraño. Y su sexto sentido le advirtió que detrás de esa cordial invitación había una trampa. Lo que buscaban sus enemigos era que Nehemías se distrajera de su propósito, de lo que el Señor le había encomendado. Cuando más deseamos agradar al Señor con nuestras vidas, aparecen las invitaciones a involucrarnos en esto o en aquello. Y si nosotros no tenemos agudizado el sexto sentido, vamos a caer en la trampa y vamos a dejar las cosas de Dios. No nos dejemos engañar. El enemigo va a usar a cualquiera que se deje usar para distraernos del propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando Jesús estaba diciendo que tenía que morir, Pedro le dijo: de ninguna manera eso acontezca. Y el Señor Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Y Pedro era ya un apóstol. Nehemías capítulo 6, versos 3 y 4. Y les mandé mensajeros, está hablando Nehemías, que le mandó los mensajeros con una respuesta a Sanbalat y Tobías. Les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. ¿Cuál fue la respuesta? Me encanta la obra que Dios me ha encomendado, pero ustedes tienen que saber que esta obra es muy grande y no puedo dejarla. Nehemías no iba a permitir que nada ni nadie interfiriera en la obra que tenía de Dios. Y este es el tipo de personas, son las que impactan con sus vidas, porque no están dispuestos a involucrarse en nada que los desvíe de su gran comisión. Por 4 veces sus enemigos de Nehemías intentaron que cambiara de idea, pero él tenía una firmeza en lo que hacía. Por eso fue la respuesta la misma: no puedo ir, tengo una gran obra que hacer, no puedo abandonarla para ir con ustedes. Eso significa no enredarse en los negocios de la vida. Nada movería a Nehemías hasta cumplir con lo encomendado por Dios. Verso 5, Nehemías capítulo 6, verso 5.
Dice, entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en la mano en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmulo dice que tú y los judíos piensan rebelarse. Y por eso es que están edificando el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Este es un perfecto ejemplo de una calumnia. Los calumniadores nunca revelan la fuente de lo que afirman. Se limitan a decir: ¡ay, me han dicho! ¡Oh! ¿Acaso no has escuchado que están diciendo esto? La calumnia tenía que ver con que Nehemías estaba pretendiendo rebelarse contra el rey de Persia. Y junto con esa calumnia viene el chantaje. Mira, si no vienes a reunirte con nosotros, haremos conocer esta situación al rey. No tenían escrúpulos para conseguir sus fines. Nehemías pudo haberse sentido inquieto con esta acusación pública porque la carta estaba abierta para que cualquiera la lea, pero era sin fundamento. Pero aún así, no se metió él en un debate público para reivindicar su imagen. Él sabía que Dios estaba con él y eso le fue suficiente sobre la base de esta confianza. Y envió un mensaje sencillo pero efectivo. Verso 8. Entonces, dice Nehemías, envié yo a decirles: no hay tal cosa como la que están diciendo, sino de que de tu corazón te las estás inventando. Sin atacar, sin insultar, Nehemías afirma que la acusación es incorrecta y que es producto de la mente de Sanbalat. Así que al final del pasaje, Nehemías hace un último comentario sobre la invitación. Verso 9. Porque todos ellos, dice, hablando de sus enemigos, nos amedrentaban diciendo: se van a debilitar las manos de ellos de la obra y no será terminada. Así que Nehemías oró y dijo: Dios, fortalece tú mis manos. Así que todo lo que los enemigos de Nehemías buscaban eran que las manos del pueblo se debiliten, se detenga la obra, pero con un hombre determinado como Nehemías era difícil que dejen de trabajar, porque él se fortalecía en el Señor y en el poder de su fuerza, y no se desvió ni un milímetro del propósito que Dios tenía para él. ¿Están aquí todavía? Van a haber ocasiones en que el enemigo te va a incitar a desviarte de tu llamado, pero la historia de Nehemías quedó registrada en la Biblia para que sepamos que no hay mejor causa que cumplir el propósito de Dios para tu vida. La advertencia sigue en pie. No te enredes en los negocios de este mundo. Un buen soldado no debe permitir que las cosas comunes de esta vida vengan a ser lo primero en su existencia. El problema mayor es que muchos se dejan enredar fácilmente, y entonces, cuando las prioridades son transformadas, Dios pasa a segundo plano, dejando de ser la razón principal por la cual vivimos.
Por eso Dios quiere que nosotros recapacitemos, pensemos, leamos esta porción del libro de Nehemías, veamos, pero apliquémosla a nuestra propia vida. El peligro, porque el peligro está que cuando Dios deja de ser lo primero en nosotros, ahí comenzamos a tomar decisiones equivocadas y esas malas decisiones nos acarrean consecuencias trágicas. El Señor Jesucristo nos enseña que debemos poner a Dios en primer lugar. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ropa, comida, las necesidades suplidas. Aquí encontramos la promesa de que si ponemos a Dios en primer lugar, Él va a suplir todas nuestras necesidades futuras. Esto además es una invitación a ejercer la fe, a manifestar nuestra confianza buscando a nuestro Dios, dándole el primer lugar en nuestro ser, con la confianza de que Él cuidará de nosotros. ¿Puede su fe de cada uno tener esa confianza? Una de las razones por la que hay cristianos que se enredan en los negocios de la vida es precisamente la falta de fe. La falta de fe en Dios, que puede tener el control de todo, que su provisión es segura. Entonces es cuando ellos intentan arreglárselas por sí mismos. No, pero tener fe en Dios, no, ya yo he estado esperando y nada sucede. Y entonces comienzan a buscar personas humanas que les ayuden a salir de la situación. Y confían en su capacidad de proveerse lo necesario. Y en este intento necio se van distanciando del Señor. Como soldados, necesitamos mantenernos preparados para recibir las órdenes del Señor. Que nada nos estorbe. Ninguna atadura sea un obstáculo en nuestra obediencia, en nuestro deseo de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Recordemos siempre que hemos sido alistados por el Señor y es a Él, solo a Él, a quien debemos agradar. Porque el que agrada a Dios, dice la Escritura, aún a sus enemigos los hace estar en paz con Él. El Señor nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que Dios nos ha dado la responsabilidad, y una responsabilidad se convierte en un peso, en un compromiso, en un deber de poder llevar adelante esa responsabilidad que Él nos da. Segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La militancia nace de las convicciones de una persona y debe estar convencido esa persona de lo que cree para poder militar. Eso le está explicando el apóstol Pablo a Timoteo, haciendo uno de la metáfora de la guerra. Por eso le dice: ninguno que milita. Y antes ya había llamado a Timoteo soldado de Jesucristo. Entonces, la condición de la disciplina,
la regla, la orden militar es tan estricta que cuando un soldado se alista bajo las órdenes de un ejército, ¿qué es lo que deja? Deja su casa, deja su familia, deja su trabajo, deja sus negocios y no piensa en otra cosa que no sea la guerra. Debemos estar libres de todos los negocios de este mundo, porque el que milita tiene que ver con el ejército, con los soldados. Alguien dice, está bajo órdenes. ¿Qué es de tu hijo? Está en el cuartel. Quiere decir, está entregado a una causa. O sea que él y la causa son la misma cosa. Un militante no es alguien que solo sabe qué es la causa, sino que es uno que se ha metido en ella. Es alguien a quien la causa condicionó su vida, le cambió sus planes, modificó su agenda, cambió totalmente sus prioridades y hasta sus gustos y deseos también cambiaron. Un militante abraza una causa, pero la abraza con pasión, con entusiasmo y resiste firmemente todo lo que se oponga a esa causa y va cortando los obstáculos. Esos obstáculos que impiden que su vida tome su rumbo, su trayectoria por la causa. Así que con respecto a los negocios de la vida, el plural se emplea en insinuación a distintas clases de ocupaciones, a distintos trabajos personales, porque de acuerdo a la ley romana, los soldados estaban excluidos de todo trabajo que no sea la guerra. Así que los campesinos dejaban la agricultura, los comerciantes dejaban sus negocios porque decidieron servir en el ejército. Y todos los días se entrenaban en el ejército. Entendiendo esto, podemos compararlo con lo espiritual. Todo aquel que desea combatir en el ejército de Cristo debe renunciar a los impedimentos, a las ocupaciones del mundo y debe entregarse sin reservas al combate. Lo que significa que cuando se trata de la adoración a Dios, debemos dedicarnos a Él poniendo nuestra atención solo en Él. Porque eso, dice el apóstol Pablo, es un culto inteligente. Que ninguna otra cosa ocupe nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos. Cuando una persona ama a alguien, deja su casa, deja todo. Hay jóvenes que se casan y dejan todo, la familia, todo, hasta la ciudad, porque se van al campo a trabajar. Todo lo deja por amor a un solo hombre, pero cuando se trata de Jesucristo, se mezquina, se excusa, y lo único que hacen las excusas es acusarnos. En la iglesia podemos encontrar dos tipos de personas: aquellos que militan y aquellos que están enredados en los negocios de la vida. El que milita no se enreda, porque el que se enreda no puede militar. Pablo dijo claramente, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios quiere exhortarnos a que seamos vigilantes. ¿Cómo vamos a vigilar? Vamos a vigilar, vamos a patrullar nuestra propia mente para que no se enrede.
para que no se mezcle, para que no se confunda, porque los negocios de este mundo atrapan y atrapados perdemos la militancia. El apóstol Pablo era un hombre maduro en la fe. No enseñaba de memoria, él conocía lo que enseñaba acerca de la naturaleza humana. Por eso es que le está advirtiendo a su discípulo Timoteo para que se cuide y no termine enredado en los negocios de esta vida, porque Timoteo había sido llamado a ser un soldado en la fe. Jesús nos ha salvado y el Espíritu Santo nos ha llamado como soldados. Y como soldados no se puede estar en dos cosas. Por eso es que digo que unos son los que militan y otros son los que están enredados. Trabajan, estudian, tienen planes, tienen proyectos para su vida, anhelan formar un hogar, tratan de progresar, porque la mayoría de las personas sueña con todo esto. Ese es su sueño. Y si pregunto, ¿quiénes creen que Jesucristo es el Señor? Todos van a levantar la mano demostrando que tenemos una fe común. Pero a pesar de estar en un ambiente cristiano y de tener un estilo de vida similar, algunos son militantes y otros están enredados. Pero los enredados no se dan cuenta que se quedaron estancados. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo de leer la Escritura, no tienen tiempo de estudiar, no tienen tiempo para nada. Entonces no pueden crecer en la fe. Pablo habla a los pastores de la iglesia en la persona de Timoteo, porque se adapta a los que enseñan la palabra. Cada quien puede ver que un militante tiene que ver de militar o de enredarse. Cada uno debe descubrir qué es lo que lo aparta de Cristo. A veces es hasta la casa. Le lloran a Dios por una casa. Y que dame mi casita, y que quiero mi casita, y que necesito mi casita. Mejor si es cerquita de la iglesia. Y después Dios les da la casita cerquita de la iglesia, pero ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Porque están cuidando la casita, que nadie les robe, y al final, cuando acuerdan, ya están viejos y no tienen más que la vejez para entregársela a Cristo. Y la vejez es achacosa. ¿Cuántos dicen amén? Poquito, pero ya lo sabrán. La vejez es achacosa. Comienza más o menos a los 50 años, llega la menopausia y ahí van a saber que la vejez es achacosa. Pablo le está advirtiendo a su discípulo. El discípulo era joven. Su madre era cristiana, su abuela era cristiana, su padre no era cristiano, pero el muchacho tenía buen fundamento porque la abuela y la madre le habían enseñado bien. Por eso le dijo, afirmó que ninguno obtiene la victoria hasta el final. Pablo dice en 1 Corintios 9:24. ¿No saben, les dijo, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que obtengan el premio. ¿En qué te enredas vos? ¿En la pérdida de tus posesiones? ¿En tus responsabilidades sociales? ¿Tus afectos? El Señor Jesús fue claro
Y el apóstol Pablo también. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.